Bienvenidos. Buenas tardes una vez más. No permita nunca, hermana, hermano, que el diablo le quite o le robe la vida en abundancia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. No lo permita, porque sería una pérdida catastrófica. Cuando el Señor Jesús enseñó este capítulo de Juan 10, Él dijo en su verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravillosa razón por la que el Hijo de Dios vino a este mundo. Pero sería muy difícil comprender el alcance de estas palabras del Señor si ignorásemos los pasajes de los profetas, los mensajes que insistentemente dieron los profetas de Dios a través de las edades pasadas. Porque esto que Cristo dijo aquí tiene mucho que ver con las profecías pasadas. Y los apóstoles nos dicen que debemos tener cuidado con las profecías, es decir, conocerlas, estudiarlas y ver su cumplimiento, conocer sus aplicaciones. Pedro dijo en su segunda carta, en el verso 16, dijo que ellos no habían dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Porque dice, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, nosotros estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos escucharon la voz del Padre cuando vino del cielo. Esta enseñanza usted la tiene en Mateo 17. Pero ya enseguida, ya en el verso 19, él cita el testimonio de los profetas. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta lograr un conocimiento claro y convincente. También es importante conocer el contexto histórico de las cosas. Una cosa son los mensajes de los profetas y otra cosa es la realidad social e histórica que reinaba en los días de dichos profetas. Aquí menciono yo la segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 27, a manera de ejemplo. Esta escritura dice, en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la reconstrucción de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y así, no solamente las crónicas, la primera y segunda reyes, los libros de Samuel, hay muchísima historia en la escritura sagrada que no está ahí solamente por casualidad o por rellenar un espacio, no. Está para nuestro conocimiento. Por eso es importante analizar estas cosas. Entonces, es necesario conocer el aspecto histórico de Juan 10 para poder tener
Vamos a hacer algunas consideraciones de la profecía de Ezequiel con el capítulo 10 de Juan. Jesucristo es el buen pastor, él mismo lo ha dicho. En la profecía de Ezequiel nos dice cosas muy directas. En el 34:11 de Ezequiel dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esto aplica directamente al capítulo 10 de Juan donde estamos. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, que es Jesucristo del linaje de David. Él las apacentará y él le será por pastor. Un pastor que cuidará y que alimentará bien a sus propias ovejas. En buenos pastos las apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. También nos recuerda el Salmo 23, esta profecía. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Esta diferencia entre oveja y oveja, en Ezequiel va a llamar en todo el capítulo 34 a los dirigentes de Israel, a los voraces e insaciables dirigentes de Israel, como los que devoran al pueblo, los que se comen al rebaño, los que hacen injusticia sin piedad sobre el pueblo de Israel, y la compara con ovejas gordas y al pueblo con ovejas flacas. Luego, contrastemos la vida en abundancia que Cristo nos da con la vida miserable que le daban los gobernantes al pueblo de Israel. Mire usted, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, ahí está el mensaje, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Nota usted lo que hacían? Se apacentaban a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? La pregunta está clara. ¿Con qué fin se ponen pastores en los rebaños? Para que los apacienten, para que los cuiden. Pues en el caso de Israel no. Ellos se apacentaban ellos mismos, es decir, se servían del rebaño, se comían el rebaño. Coméis la grosura, habla de los mismos hombres de Israel, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Completamente fuera de su función, fuera de su responsabilidad. Ese es el contraste que tenemos que entender con las palabras de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor. Era lo que hacían estos. Siglos alimentándose del rebaño de Dios. El rebaño lo devoraron los ídolos. En ese profeta está abominable la descripción que se hace de la idolatría, cómo estaban adentro del templo de Dios los ídolos. Y el pueblo fue destruido terriblemente por causa de los dirigentes. Y dice, ahora Sofonías, otro profeta, hablando de forma general para todos los dirigentes, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, no recibió la corrección de Dios, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes, que son los directamente responsables, en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.
Y sus profetas y sus sacerdotes, sigue diciendo, enseñan por precio. Y solamente les interesa el dinero. Sacan beneficio de todas formas y a como dé lugar del pueblo, en lugar de apacentarlo. Pero preguntémonos ahora aquí, ya para empezar a acercarnos, ¿qué es vida en abundancia? ¿A qué se refirió el Señor? Bueno, el concepto es muy amplio, muchísimo, muy amplio. La vida en abundancia es numerosísima. Pero permítame decirle que yo en este estudio la voy a concretar. Voy a hablar solamente, por así decirlo, de lo que es el centro, de lo que es el corazón, de lo que es la fuente de vida en abundancia. Nos vamos a concretar solamente a un solo punto. Y esto es, tener vida en abundancia es vivir en comunión con Dios. Aquí lo vamos a resumir todo. Vida en abundancia, al decir por la boca de nuestro Señor Jesucristo, se refiere específicamente a estar en comunión con Dios. Cristo vino a ponernos en comunión con el Padre. Aquí en la primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al Hijo de Dios, tocante al verbo hecho carne. A eso se refiere. Lo que era desde el principio, el apóstol se refería al verbo de vida, a Jesucristo, el que se hizo carne. Dios mismo hecho carne. De eso habla. Y luego el paréntesis aclara, porque la vida fue manifestada. O sea, se nos manifestó a toda la humanidad, empezando directamente a sus apóstoles. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ese es Jesucristo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por lo tanto, Jesucristo es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Para qué? Para ponernos en comunión. Eso es vida en abundancia sobremanera. Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol, eso os anunciamos. Y el fin por el que se escribe esto es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice el apóstol. Hablando a la iglesia, para que también toda la hermandad, toda la iglesia tenga comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es vida en abundancia. Por lo tanto, palabras importantísimas aquí que no debemos olvidar. Comunión. Comunión, estar unidos, estar juntos, estar fusionados con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es vida en abundancia. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El hombre jamás podrá tener mayor gozo en este mundo como el saber que ha sido puesto en comunión con Dios, que está en perfecta comunión con nuestro Padre Celestial. Como decía el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los justos, es con los íntegros de corazón. Y gracias a Dios que nosotros, aun cuando no éramos tales, Jesucristo ha venido a ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso dijo abiertamente, yo he venido para que tengan vida, no como los pasados pastores de Israel, a comer del rebaño, a destruir a las ovejas, es decir, a las personas, familias y sociedad que Dios había puesto bajo su encargo, bajo su cuidado.
las devoraron, las destruyeron, las olvidaron, las destrozaron. Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Eso es vida en abundancia, estar en Dios. Los cristianos estamos completos en Cristo. Tenemos vida eterna. Así lo dijo el apóstol Juan, que se nos había manifestado la vida eterna, y lo va a seguir diciendo. Miren lo que dice el capítulo 5, verso 11 de su primera carta. Y este es el testimonio. Habla del testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha dado vida eterna. Eso lo ha dicho el Padre. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Por eso yo puse arriba que los cristianos estamos completos en Cristo. Tenemos vida eterna y es todo lo que necesitamos para estar felices, para estar seguros, para estar bien en esta vida. Vosotros, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo nos ha dado riquezas espirituales sin número, en abundancia. En la segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos hizo nacer, de naturaleza divina. Así estamos en comunión con Él. Por eso el Señor, habiéndonos hecho nacer de naturaleza divina, nos confirió todo eso que veíamos en el verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, que es la vida del Padre, la vida de Dios, se nos han dado. Esta es una vida extremadamente abundante. Se nos han dado por su divino poder, no poder del mundo, sino poder divino. Así que estamos ahora en comunión con el Padre y esto es lo que estamos ahora rectificando para poder disfrutar mejor todavía estas cosas. Aquí en el verso 4 dice, por medio de las cuales, de las cosas que nos dio en abundancia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas preciosas y grandísimas que se anunciaron desde los días de los profetas, ahora se nos han dado a nosotros ya, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos nacido en Cristo, hemos nacido del cielo, hemos nacido de Dios y por eso hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, la simiente divina, y nosotros ahora somos de simiente divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia, ¿sí? El mundo está lleno de corrupción, está lleno de maldad, está lleno de pecado. Nosotros salimos huyendo de allí. Y esa corrupción existe porque el mundo está lleno de malos deseos, está lleno de tanta concupiscencia o deseos carnales y pecaminosos. Nosotros salimos de allí y el Señor nos ha hecho nacer de naturaleza divina. Entonces, con ese conocimiento que estamos adquiriendo y que ya sabemos, pero lo estamos simplemente acrecentando, nosotros es que podemos entender mejor a qué se refiere la vida en abundancia. Cristo es nuestra vida abundante y la única forma de estar en comunión con Él es estando libres del pecado. Yo pongo este punto porque aquí vamos a empezar a ver lo urgente de lo que yo digo en el título. No permita que el diablo le robe la vida en abundancia que Dios le ha dado en Cristo. Ya bastante daño hizo al pueblo de Israel en el pasado y ellos
no se preocuparon. Fueron destruidos. Las ovejas de Israel fueron destruidos y no hubo quien los ayudara hasta que Dios mismo vino en Cristo Jesús. Hasta que se hizo carne para poder venir y, como él dijo, a llamar a sus ovejas de todas las partes del mundo. Y a nosotros también, gracias a él, nos incluyó. Pero Cristo es nuestra vida abundante de manera directa, pero la única forma de estar en comunión con él es estando libres del pecado. Esto es sumamente interesante o importante saberlo por lo que viene, por lo que sigue. Vuelvo a decir, la condición para estar en comunión con Dios es la santidad. Libres del pecado, vivir en santidad. Y el mismo Señor nos lo enseña. Miren nada más. Y este es el mensaje, dijo Juan, que hemos oído de él, del que se hizo carne. Y os anunciamos. Dios es luz, Dios es santo, santo, santo. Y no hay en él ningunas tinieblas, no hay pecado en Dios. Esa es su naturaleza. Dios se hizo carne y conocieron los hombres, los apóstoles, que Él es santo. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Se manifestó para que los hombres pudiésemos ser parte de Él. Pero ahí está la condición. Solamente andando en santidad, dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay una manera clarísima de entender las cosas. Si un hombre, si una persona dice que está en comunión con Dios y anda en pecado o vive en el pecado, está todavía en pecado y no hay tal comunión con Dios, porque eso no es verdad. Aquí está el 7. Pero si andamos en luz, en santidad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, entre hermanos en la iglesia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, para que la comunión entre hermanos y la comunión con el Padre y con el Hijo sea una realidad, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que lo hace posible. Pero esto no es como se ha creído. No es una fuente que está abierta día y noche para que las personas continúen pecando y se continúen lavando. No. Esto está abierto para el mundo, para la humanidad, para que vengan arrepentidos a recibir su perdón. Pero una vez limpios, deben de ser fieles, deben permanecer limpios. Entonces, esta es la condición aquí. Tengan mucho cuidado y no vayan nunca a malinterpretar este primer capítulo de la primera carta de Juan. Está bien claro. El verso 6 directamente dice que estando en pecado no hay comunión con Dios. En el 7 dice que estando en santidad hay comunión unos con otros y obviamente con el Padre y con el Hijo. Pero también se nos da la opción de cómo el Señor nos ayuda, nos limpia del pecado para poder estar en dicha comunión. Hay unas escritoras aquí, que son las que siguen, que son muchísimo, óigame bien, son muchísimas las personas que tuercen estas escrituras. ¿Y sabe qué? Torciendo estas escrituras que vienen, se hace imposible la vida santa. No hay tal santidad en el mundo si estas escrituras se tuercen. Y si no hay santidad en el mundo, tampoco hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, tampoco hay tal vida abundante. Entonces, esto es una obra malísima.
Esto es lo que ha hecho el enemigo de nuestras almas. Esto es lo que busca Satanás. Satanás ya fue destruido y ya no tiene tal poder. El problema es que las personas permiten ser engañadas y ellas mismas se van tras el enemigo que ya fue vencido. Pero la gente hace posible estas terribles cosas que son tan dañinas. Mire, ahí viene. Los versos que se tuercen, que le decía, es del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tengo aproximadamente sobre 45 años de haber empezado a predicar la bendita palabra de Dios. Yo siempre me he dedicado al evangelismo. Me gusta mucho dar clases en las familias, en los hogares. Mucho. Y desde el principio empecé a oír, porque yo enseñaba a muchas familias que ya eran religiosas. Enseñaba mucho a familias bautistas, a familias pentecostés, a familias testigos de Jehová, a familias mormonas, a familias católicas, de todo. Y hay que enseñar, conocer y enseñar la verdad para poder aclarar y ayudar a toda esta gente a que se entienda que las doctrinas en que se han ellos establecido no son confiables. Son muchos mandamientos de hombres y muchas cosas mal aplicadas, muchas escrituras fuera de lugar, fuera de tiempo y cosas así. Pero allí me di cuenta cómo se hacía con esto. Mire, muchos hombres, mujeres que se dicen ser de Cristo y aparentemente son fieles cristianos, muy consagrados, ellos dicen, mire, la Biblia dice que si usted y yo decimos ahora mismo, en este momento, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y que la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, todo hombre que cree en Dios, todo hombre que cree estar en Cristo y es humilde y es fiel a Dios, confiesa que es pecador. Como que es un mandamiento que Dios le ha dado y lo tiene que cumplir, porque si no se confiesa pecador, no importa cuántos años tenga en la iglesia del Señor, si no se confiesa, si no acepta que es pecador, está engañado y está mintiendo. Así se ha interpretado. Luego dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí es donde está lo que es un tanto difícil de comprender. Si confesamos nuestros pecados, bueno, yo confieso, voy a poner un ejemplo. Si en este momento yo digo, sí, yo acepto, ¿para qué voy a decir que no? Sería un soberbio. Estoy poniendo un ejemplo. Voy a decir, soy pecador. Como les dije el otro día que había dicho un hombre, somos pecadores las 24 horas del día. Qué terrible blasfemia. Pero si yo dijera, soy pecador, pero le pido perdón a Dios en este momento, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Eso puede ser. Pero ¿sabe qué? Esto es verdadero si lo aplica una persona que no está en Cristo. Debe aceptar su vida pecaminosa y su necesidad de perdón y confesar delante del Señor que ha pecado y pedirle el perdón, y el Señor le va a limpiar toda su maldad. Pero si yo como cristiano hago esto, en esa mala interpretación que le estoy hablando, se me dice que aun cuando confesé mi pecado, el Señor me perdonó, me limpió ya de todo ese pecado, pero debo voluntariamente seguir creyéndome pecador. Ahí es donde está el problema. Debo seguir confesando que sigo siendo pecador. Entonces, ¿qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué pasó con la confesión de tales pecados? ¿Qué pasó con la limpieza
que el Padre me hizo con la sangre de su Hijo, no quedó nada, no valió nada, no sirvió de nada. Sigo siendo pecador. ¿Por qué le digo que es bien peligroso? Porque en una condición así no hay manera de poner a nadie en santidad. No hay manera. Si la sangre de Cristo no te puede hacer santo permanentemente, entonces no se puede estar en comunión con Dios. Y quien tal piensa ya perdió la vida en abundancia, porque si está permanentemente en pecado, no puede estar en comunión con Dios. ¿Se fija cómo está el problema? No es algo tan simple, es algo muy serio. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en él. Ahora, yo he explicado de alguna y de otra manera, por ahí hay uno de mis temas que habla, la explicación de Juan capítulo 1, versos 7 al 10. Ya esto lo he explicado en un estudio por ahí separado. Pero le voy a decir aquí las cosas como están al decir en el conocimiento del apóstol Juan. Él dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, le hacemos a Dios mentiroso, porque él está diciendo, están en pecado, son pecadores, necesitan arrepentirse. Y es verdad. Y su palabra dice, no está en nosotros. Correcto, esto es muy claro y muy cierto, pero ¿sabe qué? El Señor sabe que en la iglesia, aunque es un mismo cuerpo y es un mismo grupo, vamos a decirlo así, un porcentaje de los que conformamos la iglesia en un lugar anda en santidad y la otra parte anda en pecado. Entonces este mensaje está dirigido a los que están en el pecado, pero consideran que están bien con Dios. Un ejemplo, en la tercera carta tenemos a Diótrefes. Diótrefes, el cual Juan dijo le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Dice, cuando yo vaya, voy a denunciar las palabras que él dice, parloteando palabras malísimas contra los apóstoles y contra los hermanos. Dice que no les permitían a los hermanos libertad para nada. Que los hermanos que querían hacer la voluntad de Dios los expulsaban de la iglesia. Diótrefes era terrible, él necesitaba arrepentimiento. Pero no solo Diótrefes, aquí mismo vamos a ver otro tipo de personas. Pero mire, si el apóstol Juan conoció la iglesia porque le escribió a la iglesia, él escribió el Evangelio, escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió Apocalipsis. Vea Apocalipsis, los primeros 7 mensajes que él escribió, el contenido de ellos. Ahí hay unas tremendas exhortaciones al arrepentimiento, porque inclusive ahí se encontraban falsos apóstoles, se encontraban hombres con la doctrina de los nicolaitas, con la doctrina de Jezabel. Él habló que moraban donde estaba el trono de Satanás. Esa es la iglesia. Es lo que Juan conoce de iglesia. Él sabe que en la iglesia hay mucho problema adentro. Y en el capítulo 2 de su primer carta, él dice que salieron muchos anticristos. ¿De dónde salieron? De adentro de la iglesia. Pero no solamente salieron y se fueron todos. Quedó lleno de gente adentro, falsa, engañosa. Él dice en el capítulo 4, hijitos, no creáis a todo espíritu, no creáis a toda persona, a todo hombre, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice la primera Juan 4:1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en su carta segunda, también dice en el versículo 7 en adelante, que salieron muchos engañadores, falsos profetas, anticristos, y que no se les debe seguir en sus engaños, en sus malas doctrinas. Pero seguimos aquí.
Aquí se refiere a los que estando en Cristo están pecando. Hay muchos que no quieren dejar el pecado, pero están allí creyendo que están bien. Y es un problema porque pueden dar muy mal ejemplo e influenciar a los que realmente, como Pedro dice, a los que realmente habían huido del pecado. Creer que los cristianos son santos y pecadores a la vez, como es lo que han enseñado esta gente, es una herejía. No hay tal cosa. Aquí está lo de Pedro, más o menos lo que yo le mencionaba. Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, lo que estábamos viendo en los profetas judíos. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harían estos? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como la que estamos viendo, una herejía, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, los rescató, pero niegan la eficacia y el poder del Evangelio, justificando el pecado sobre todas las cosas, inclusive sobre la sangre de Cristo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y así está el mundo, lleno de estas malas doctrinas. Y por eso hay mucho problema. Y por avaricia, ¿qué es lo que mueve a la gente esta? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo siempre he dicho, muchos religiosos que dizque predicadores, que dizque pastores, pelean los miembros de las congregaciones como si fueran de su propiedad. Acuérdese lo que hacían los judíos, se comían la grosura. ¿Para qué quieren los miembros? Por amor, porque los quieren ayudar, porque tienen cuidado de ellos o para servirse de ellos. Nada más vea usted la realidad de las cosas, los hechos, y se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo. Todavía sigue la misma tendencia en estos hombres, sacar provecho de los hermanos, de la gente ingenua, de la gente que cree en Dios, sacarles provecho a como de lugar, quitarles, despojarles de su dinero y de tantas otras cosas. Dice allí que por avaricia, dijo Pedro, harían mercadería como si fueran artículos de comercio. De vosotros, ¿cómo? Con palabras fingidas, engañosas, malignas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les prometen libertad a la gente y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo este capítulo, como el capítulo de Judas, está terriblemente conmovedor. Muchísimos maestros, predicadores, engañadores adentro de las congregaciones, haciendo un daño tremendo. Allá Judas los describe como estrellas errantes, como fieras ondas de la mar, como nubes sin agua, y con muchas otras cosas que dice allí que son estos hombres. Aquí Pedro, también leyendo todo el capítulo, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, hacen daño a las personas inconstantes. Y aquí dice el 19, les promete libertad. Sí, mira, ven, el evangelio te libra, te hace libre del pecado. Pero como ellos mismos son esclavos de corrupción, de su pecado, entonces así como les enseñan la libertad del pecado, luego enseguida les convencen de que, oh no, sí, la sangre de Cristo te libra de todo pecado, pero tú, si eres humilde, debes de seguir confesando que eres pecador, que sigues en pecado. Y la gente con tal vez poco conocimiento o con temor de Dios, acepta que su condición es pecaminosa y es muy fácil decirle a la gente, no, mira, si nomás con pensar pecas, si nomás con mirar pecas, si nada más con oír pecas, de todas formas pecas, y le hacen a la persona una vida imposible. Y la persona dice, no, pues sí es verdad, es cierto, pero no se da cuenta que la fe en Cristo
supera todas esas dificultades y que el hijo, la hija de Dios ya no va detrás de esas formas de vida ni tiene encendidos sus deseos de la carne, porque ya los crucificó a la carne con sus pasiones y deseos. Luego son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El dualismo religioso del que estamos hablando aquí, de decir que somos santos, pero a la vez somos pecadores, somos salvos del pecado, pero seguimos siendo esclavos del pecado, no es doctrina de Cristo. En el Evangelio, o se es santo o se es pecador. Nunca santo pecador. Jamás vamos a hallar término para mencionar cómo es un santo pecador, cómo es un hijo de Dios, hijo del diablo, cómo es una persona salva y esclava del pecado, cómo es estar muerto al pecado y vivir en él. No hay manera, por más que querramos. No hay manera. Ese es dualismo religioso, es una herejía, no es doctrina de Cristo. Y ese es el riesgo. Por eso tenga cuidado y no permita que el diablo le robe la vida en abundancia que Cristo le ha dado. Es decir, que le quite su comunión, porque de eso depende la vida en abundancia. El que dice que es santo y anda en pecado, no tiene comunión con Dios. Créanlo, analícelo, y es verdad. El que diciendo que es santo porque está en Cristo y anda, sus hechos son pecaminosos, no tiene conocimiento de Dios tal persona. No lo digo yo, lo dice Dios. En la primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en pecado, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas o el pecado le ha cegado los ojos, el entendimiento, la conciencia. Este es un grave problema. Muchísimos están ahí, pero confiados y creyendo que están con Dios, que son santos y son de Dios, aunque viven en pecado o se declaran esclavos de pecado. Una vez una persona, no me lo dijo directamente, yo lo supe por otras personas, que había dicho que todos los apóstoles se declararon esclavos de pecado. Que lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que lo dice Juan aquí en el capítulo 1 de Primera de Juan, y así sucesivamente, que todos ellos eran apóstoles, pero esclavos del pecado. Nada más piense usted hasta dónde ha llegado ese pensamiento herético del que estamos hablando. Eso no es cierto. Vea usted lo que la Biblia dice. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El que dice que está en comunión con él y anda en pecado es un mentiroso, como lo estamos viendo aquí. No conoce a Dios. No lo ha conocido, es un ciego. Y luego, el que permanece en Cristo no justifica el pecado, argumentando una condición pecaminosa. ¿Saben lo que dicen? Yo peco porque soy pecador. Dicen que la persona no puede decir que no es pecador porque de lo contrario nunca pecaría. No han analizado que Adán no pecó porque era pecador. Él no fue hecho pecador, fue hecho un ser limpio, a imagen y semejanza del Creador. ¿Pero por qué pecó? Porque hizo un uso indebido de su libre albedrío que el Señor le dio. Él usó mal su voluntad, su decisión fue equivocada. El pecado es la desobediencia, vino de adentro de él, no porque era pecador. Cristo vivió en carne como nosotros, carne y sangre, nunca pecó. Entonces el hombre no peca porque es pecador, peca, lo voy a decir así, perdónemelo, peca porque es un sinvergüenza, porque le gusta pecar, porque le gustan los deseos de la carne. No porque no pueda. Claro que puede vivir en santidad el hombre, sobre todo el hombre de Dios, el que conoce a Dios. Mire aquí, voy a releer el punto 2. El que permanece en Cristo no justifica el pecado, argumentando una condición pecaminosa como diciendo, no, pues yo no soy culpable, la culpa la tiene el pecado, que es un poder que está dentro de mí, que me arrastra, que me lleva
a la fuerza a obedecerle. Eso no es así. La Escritura dice aquí en el verso 6 del capítulo 3 de la primera de Juan, dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, ¿qué pasó? No le ha visto ni le ha conocido. Esa es la realidad. Y el punto 3, el que está en Cristo y sigue pecando, porque dice que es pecador y jamás podrá vivir o podrá evitar el pecado. ¿Saben qué? Y otra vez, no lo digo yo, es del diablo. La persona que dice esto, que está en Cristo, pero sigue pecando porque dice que es pecador y jamás podrá vivir o evitar el pecado, entre tanto que está en este cuerpo de carne y sangre, es porque es del diablo. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, así de claro. Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Pero ahora resulta que el cristiano vive en Cristo, es santo, pero sigue siendo esclavo de pecado porque el pecado es un señor que lo humilla, que lo somete y que lo esclaviza a su obediencia. ¿Y Cristo? No, pues Cristo no puede hacer nada. ¿Y la sangre de Cristo? No, pues ahí está para que yo la use día tras día, tras día, tras día, pero nunca puedo dejar de pecar. Esa es una herejía. Eso no es doctrina de Cristo. Eso es doctrina del diablo y practicada por los que son de él. Dice así que es del diablo. El punto primero del verso 8 dice, el que practica el pecado, siendo cristiano, es del diablo. Y luego aclara, porque el diablo peca desde el principio, desde que engañó a Eva y Adán. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo ha hecho así. Gracias a él tenemos vida en abundancia. El que está en Cristo sabe que Dios le ha hecho nacer de simiente divina y no lo vence ningún pecado. No lo vence el pecado. Primero, es de simiente divina. Segundo, el Espíritu Santo mora en su corazón. Jesucristo es su abogado, es su defensor y no hay manera que el pecado lo derrumbe. Dice la 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, note usted, ¿qué hace esta persona, hombre o mujer? No practica el pecado. Claro que no. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué quiere decir esto? Oh, muy sencillo. Una persona que sabe que nació de nuevo en Cristo y que nació de naturaleza divina, no tiene nada que ver, ningún agrado, ningún gusto, ningún deleite en cosas malas, en cosas pecaminosas. Conoce su naturaleza, que es naturaleza divina, y está completamente seguro y contrario a las cosas del pecado. ¿Por qué dice que no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, tiene conciencia de lo que es en Cristo, de su ascendencia, de su origen, y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Conscientemente no puede pecar. La gente dice, bueno, no puede, pero peca. No debe, pero peca. No, no puede pecar. Su conciencia no se lo permite. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Por eso no puede pecar. Es nacido de Dios. Y dice acá, la 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un dicho que para ese tiempo se dice que ya era muy usado, por lo menos en los ámbitos de la filosofía griega. Y luego dice, velad debidamente y no pequéis. Allí está. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo.
¿Quiénes eran los que no conocían a Dios? Pues los que insistían en el pecado, los que justifican el pecado diciendo que es un poder invencible, que no pueden dejar de pecar a causa de su carne. Eso es un error. ¿Por qué no dicen yo no puedo pecar a causa de mi naturaleza? A causa de que soy de naturaleza divina. Debía de argumentarse también esto, ¿verdad? Pero no, nada de eso. Solamente lo malo. La conclusión, hermana, hermano, si usted ha sido víctima de ese engaño, le han hecho creer que no se declare santo, que no se sienta salvo, que en Cristo usted sigue siendo sigue siendo pecador y hasta esclavo de pecado, usted no tiene comunión con Dios. No tiene comunión con Cristo porque Él fue lo que vieron y oyeron sus apóstoles enseñar y hacer cuando anduvo con ellos, que en Dios no hay pecado, no hay ninguna tinieblas, y que para estar en comunión con Él se necesita estar en santidad. Y que el hombre, perdón, es incapaz de vivir o de ser santo y vivir en santidad. Dios lo sabe, por eso vino su Hijo, por eso envió a su Hijo, por eso derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y ponernos en comunión con Él. Ese es el Evangelio. Sin la comunión con Dios en Cristo Jesús, no hay vida en abundancia. Así que ve el peligro donde está, quitándole a usted la posibilidad de estar en comunión con Dios. Ya le quitaron su vida en abundancia. Ya no hay vida. Fuera de Cristo, Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y es así, no hay nada, hay muerte nada más. Luego, en el 1:9 de la primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Diótrefes, como muchos otros, allí en lo que Juan escribe, se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón a Dios, Él les hubiera perdonado sus pecados y limpiado toda su maldad. Y ellos se debían de haber comprometido a no pecar más. Se hubieran comprometido a ser fieles al Señor, a vivir en santidad, a vivir separados del pecado, separados de la maldad. Aquí dice, le voy a explicar un poquito aquí, mire. En el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí le voy a explicar esto, mire, hijitos míos. Una forma muy tierna del apóstol de tratar a la hermandad. Estas cosas, todo lo que el capítulo 1 contiene, os escribo con un solo propósito aquí. ¿Para qué? Para que no pequéis, porque si pecas, pierdes la comunión con Dios. Porque Él es santo y en Él no puede haber pecado. Y si alguien está en pecado, no puede estar en comunión con Él. Entonces, esto se los escribo, diría Juan, es muy importante para que no peques. Si estás en Cristo, no peques. Y si alguno hubiere pecado, porque hay la posibilidad. Muchos han confundido pecar con ser pecador. Son dos cosas diferentes. Ser pecador es una cosa, pecar es otra cosa. Yo le puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, una persona que se embriaga, nunca en su vida se había embriagado, pero se puso una borrachera. No se le puede llamar un alcohólico o un borracho. A lo mejor fue un accidente, a lo mejor yo no sé, pero lo ha hecho una sola vez en 60 años de vida que tiene, lo ha hecho una sola vez. No se le puede llamar así. Ese no es un borracho. Es una persona que se emborrachó. Sí. Una persona, otra cosa. Una persona que roba una cosa por única vez en su vida. Tampoco es difícil. Le puedes clasificar ladrón, pero
con cuidado, reducidamente, porque no clasifica el ladrón, es el que está habituado, que vive robando. Y así sucesivamente podemos pensar, si alguno hubiere pecado, no que viva en el pecado, pero ya cometió el error, se confió, se descuidó, qué sé yo, cometió pecado. Acuérdese que tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y Jesucristo no es abogado de los pecadores, de los esclavos del pecado. Jesucristo no es abogado de ellos, es Salvador, sí, pero no un abogado que está ahí constantemente al servicio de ellos para ayudarles. Pero lo que les quiero explicar aquí es todavía un poquito más profundo. Fíjese el mandamiento que el apóstol da aquí, ¿en qué consiste? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el mandamiento, no pequéis. Si todos los cristianos, como se dice, son pecadores y aún son esclavos del pecado, piense usted, ¿sería justo que el apóstol mandara esto? ¿Será justo que el apóstol de nuestro Señor Jesucristo le pida a una congregación de pecadores por naturaleza, les diga, no pequen? ¿Cómo? Pues ¿cómo no van a pecar si son pecadores? ¿Cómo hacerle para no pecar siendo de condición pecadora? ¿Cómo aplicar este mandamiento? Ya les he explicado en otras ocasiones algunos de los principios básicos de una ley según las ideas de los hombres. Una ley, para poder ser editada, para poder ser ley, debe de cubrir ciertos requisitos en puntos por demás importantes. Por ejemplo, la ley debe ser igual para todos. Si una ley aplica solamente a los pobres o a los de baja condición y a los ricos los favorece, no puede ser promulgada como ley, porque eso es injusto. Ahí no cabe ya la ley, porque no es justa. Tiene que tener la justicia como base. Y para que pueda ser ley, todos sus preceptos, todo su ordenamiento debe de ser o estar dentro de la posibilidad de que lo observen o lo puedan llevar a cabo aquellos a quien se les da la ley. Si se les manda una cosa, ¿cómo les pondré de ejemplo? Si se le pide que el hombre que no tiene con qué comprar un pedazo de tierra para hacer su casita, la puede hacer en el aire, allí no cuesta nada, que la haga arriba. Eso es injusto. Eso no puede ser ley, porque no es posible. Entonces aquí, mandarle a un pecador que no peque es absurdo. Está fuera de toda justicia y de toda posibilidad. No. Si la Escritura dice, esto les escribo para que no pequen, es porque en Cristo no son pecadores. Y si alguno cometió pecado porque hizo mal uso como Adán de su libre albedrío, acuérdese que tiene un abogado en Cristo y que Él es la propiciación por sus pecados. Dice así. Y así las cosas están claras. No olvidemos el contexto en que Cristo nos dijo que nos trajo vida eterna en abundancia. Nunca se nos olvide esto y en qué consiste. Vivamos individualmente la vida que Cristo nos ha dado de manera personal. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué fin nos escogió el Señor antes de hacer el mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Es posible esto? Por supuesto que es posible. ¿Por qué es posible? Porque Cristo
A eso ha venido y eso es lo que ha hecho. Y ese fue el plan eterno del Padre. Esta es la voluntad de Dios. Cumplámoslo, vivamos en este mundo en santidad, felices, contentos, ya no suspirándole al pasado pecaminoso, ya no. Luego vivamos esa vida maravillosa de manera colectiva. Primero lo puse de manera personal, ahora de manera colectiva o como iglesia. Dice aquí en el 5:27, Cristo murió, dio su vida, su sangre por la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa ha sido la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, esa es la obra de Cristo, lo que Él ha hecho, y usted y yo somos el fruto de su obra. Hagámosle a esto que Dios ha hecho en nosotros, seamos fieles y hagámosle honor. Démosle gracias y vivamos con gozo la vida que Él nos ha dado. Esta es vida en abundancia. Dios lo bendiga, muchas gracias por su tiempo y nos vemos, si Dios nos lo permite, en otra ocasión.